ojos del ciego abriste, no hay nadie como tú. En la oscuridad tú brillaste, del pozo tú me sacaste, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Dios Salvador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Dios sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Vino del agua hiciste, los ojos del ciego abriste, no hay nadie como tú. En la oscuridad tú brillaste, del pozo tú me sacaste, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Dios Salvador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Dios sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es por nosotros, no hay nada que temer. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es por nosotros, no hay nada que temer. 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 Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Dios sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Dios sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor.
Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un enorme privilegio para nosotros nuevamente poder compartir con todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión y qué bueno que podamos estar juntos, que podamos compartir este tiempo. La verdad estamos muy emocionados de poder hacerlo, de poder compartir con ustedes y qué bueno, ¿no? Que el Señor provea estas herramientas, estos medios para poder estudiar su palabra todos juntos. Y gracias a usted que se conecta desde cualquier lugar, desde donde esté conectado, le damos la más cordial bienvenida y le decimos que vaya listando ahí su Biblia, que vaya ahí preparándose porque tendremos un tiempo especial de estudio de la palabra. Sí, damos gracias al Señor por esos preciosos cantos que ya hemos entonado y pues hoy vamos a pasar ya a lo que es la palabra. Y hace 15 días, un domingo hace 15 días, estuvimos
estudiando un poco acerca del Salmo 34. Estamos desarrollando una serie con el pastor Carlitos que se llama Esperanza en la Adversidad, con el fin de poder llevar eso, ¿no? De poder en medio de tanto caos, en medio de tanto sufrimiento, poder llevar una palabra de aliento, poder llevar una palabra de esperanza, no solo para el creyente, sino también para aquel que aún no ha creído, ¿sí? Que aún hay esperanza en Jesús, y de hecho solo en Él, ¿sí? Solo en Él hay esperanza y en ningún otro, ¿sí? Así que pues sean bienvenidos todos. Esperamos de que este tiempo sea un tiempo de edificación. Lo es para nosotros y esperamos que también lo sea para usted. Y pues hoy continuaremos estudiando el Salmo 34. Y yo les voy a invitar a que ustedes lo abran ahí en sus Biblias, en el Salmo 34, y leemos del versículo 6 en adelante. Dice de la siguiente manera: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Gran lectura, ¿no? Un precioso salmo que ya hemos introducido, hemos estudiado un poco la introducción de este salmo, los primeros 5 versículos. Y hoy vamos a seguir con esta porción que también tiene lecciones prácticas muy especiales para nosotros como hijos del Señor. Así que antes ya de pasar en materia del Salmo, les invito a que cerremos nuestros ojos, que podamos poner en las manos del Señor este tiempo y que usted y yo podamos tener hoy un corazón receptivo a su palabra, ¿sí? Yo creo que es una de las cosas claves que tenemos que pedirle al Señor y que tenemos que al mismo tiempo poner en práctica nosotros, receptividad en nuestro corazón al momento de acercarnos a la palabra, porque de seguro, y es así siempre, que Dios tiene algo en su palabra para nosotros. Así que oremos y pidámosle al Señor eso, que nos dé receptividad, que nos dé esa apertura de corazón para recibir su palabra. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, Señor, hasta este momento, y porque nos has guardado. Tu protección, Señor, y tu misericordia ha estado sobre nosotros, Padre, hasta este momento. Gracias, Señor, porque te has manifestado en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hemos podido ver tu mano de poder en nosotros, Señor, en las diferentes circunstancias. Tú siempre estás presente en nuestra vida y queremos darte gracias. Nuestro corazón rebosa de alegría, rebosa de gratitud, porque podemos tener gozo, porque podemos tener paz en medio de la aflicción. Muchas gracias. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que están conectados y ayúdanos, Padre, a que podamos estudiar tu palabra de manera íntegra, Señor, con un interés genuino en ella en esta mañana, Padre. Que podamos tener, Señor, esa apertura de corazón, esa apertura de nuestra mente, Señor, para recibirla. Ayúdanos, Señor, por favor, a entenderla, a comprenderla y por sobre todas las cosas, Señor, también a practicarla, Padre.
Gracias te damos, Señor, y esperamos tu guía durante este tiempo y durante toda nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, te pedimos esto y lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Salmo 34, ¿no? Es el que nos ocupa. Ya le hemos dado lectura, la parte número 2 del Salmo. Hay muchas cosas que reflexionar sobre este salmo, ciertamente, pero hoy quiero enfocarme, la primera vez nos enfocamos un poco en la alabanza, en el agradecimiento de David en medio de la aflicción, en medio de la persecución, en medio de sentirse perseguido por Saúl. Él se mete en una cueva y exclama, ¿no? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ya estudiamos un poco del contexto histórico de esa parte. Ahora, en el versículo 6 hay una parte bien importante que es la que del versículo 6 en adelante es la parte que hoy nos va a ocupar, ¿sí? Pero antes yo quiero, a manera de introducción, quiero dejarles una frase de Oswald Chambers, ¿sí? Y escuchen lo que dice: fe para sacarme de una tribulación no es fe en Dios. La fe significa que aunque me saque o no, seguiré creyéndole a Él. Algunas cosas solo se aprenden en el horno de fuego. Oswald Chambers. ¿Por qué elegir esta frase a manera de introducción? Porque es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Liberación y provisión. La primera vez que abordamos el Salmo hablamos de alabanza, de agradecimiento en medio de la aflicción. Hoy hablaremos un poco de los siguientes temas que trata de manera más sobresaliente el salmista, que es liberación y provisión. Y me llama mucho la atención la frase de Oswald Chambers, porque generalmente nosotros siempre estamos pidiendo liberación. Generalmente nosotros siempre estamos pidiendo: Señor, por favor, sé fiel a tus promesas, ¿no? Y es maravilloso porque el Señor siempre está pronto, ¿no?, a socorrernos. Él siempre está pronto para darnos misericordia, para darnos de su gracia y de su amor. Y yo creo que en este tiempo hemos experimentado en grandes medidas, ¿no?, cómo la mano del Señor ha estado con nosotros. Sin embargo, algo que me llama la atención de la frase que les mencionaba es cómo Oswald Chambers plantea la fe, ¿sí? Y que vea, no es algo que Oswald Chambers se ha sacado de la manga, ¿sí? No es un invento de Oswald Chambers. Es una frase soportada bíblicamente, ¿sí? Fe para sacarme de una tribulación no es fe en Dios. La fe significa que aunque me saque o no, seguiré creyéndole a Él. Algunas cosas solo se aprenden en el horno de fuego. Ahora, vea usted qué importante. Y cuando yo leo esta frase, una de las primeras cosas que viene a mi mente es, por ejemplo, el pasaje de Santiago, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pablo hablándole a los corintios y les dice que es uno de mis versículos favoritos, y Pablo les escribe a los corintios y les dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿sí? Ahora, esta manera de entender la fe es meramente la manera correcta, o sea, meramente la manera bíblica de entender la fe, ¿sí? De entender la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces en su momento he escuchado, por ejemplo: Dios es fiel y me sacó de un problema. Y si no te hubiera sacado, Dios no hubiera sido fiel. Dios es fiel siempre, ¿sí? Dios es fiel siempre. Y claro que como humanos pedimos, clamamos que la liberación del Señor venga a nosotros. Hoy vamos a ver un ejemplo de David. Y vamos a ver también un ejemplo a la respuesta del Señor. Pero hay algo bien especial en todo esto, y es que nuestra fe nos radica en que si Dios nos da o no nos da lo que nosotros queremos.
Nuestra fe radica en que Él va a tomar la mejor decisión para nosotros. Me encanta cuando podemos también leer en su palabra y textualmente leer, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo me estoy entregando totalmente al designio del Señor, a los pensamientos del Señor, que sea Él quien decida. Que sea Él quien tome la dirección de mi vida, el reino de mi vida está en sus manos. ¿Sí? Y es por eso que les planteaba la frase a manera de introducción. ¿Sí? Porque vemos en la Biblia, vemos muchos ejemplos, David es uno de ellos, de que aún en medio del sufrimiento, ellos siguieron confiando. ¿Sí? O sea, y nuestra fe debe caracterizarse por eso. ¿Sí? Nuestra fe debe caracterizarse porque nosotros confiamos en el Señor, ya sea que se cumpla algo que nosotros deseamos o que no se cumpla. Entendiendo esto, que la voluntad del Señor es lo mejor para nosotros y que si Él no nos da algo que nosotros ardientemente le estamos pidiendo, es porque esa es su voluntad buena, agradable y perfecta. No digo que sea fácil entender esto, pero es a lo que estamos llamados, ¿no? Es a donde estamos llamados a apuntar como creyentes, como hijos del Señor. Y a medida que usted fortalece esa relación padre-hijo, hijo-padre, a medida que usted fortalece esa relación, usted va entendiendo cosas minuciosas como estas, ¿sí? ¿Cómo es que funciona la fe? ¿Cómo es que funciona la voluntad del Señor en mi vida? Yo no puedo solo estar diciendo que Dios es fiel cuando responde las cosas como yo quiero, ¿sí? Porque Él también es fiel cuando me dice no. Porque Él también es fiel cuando toma la mejor decisión y no está de acuerdo conmigo. Él sigue siendo fiel. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por su fidelidad hacia nosotros, que no se basa en meras respuestas a peticiones de nosotros, ¿sí? O en respuestas que agraden al ser humano, sino que su voluntad siempre es establecida aún en nuestras peticiones, aún en la respuesta a nuestras oraciones. Su voluntad es establecida hoy, mañana y siempre, ¿sí? Pero bueno, dejemos a Oswald Chambers de un lado y centrémonos en la primera parte del Salmo que quiero abordar en la primera parte del tema que quiero abordar en esta mañana: liberación y provisión. Ya vimos a un salmista agradecido, ya vimos a un salmista afligido, pero que en medio de esa aflicción alababa. Y ahora nosotros del versículo 6 al 10 podemos leer cómo sigue describiendo esa liberación el salmista David. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y siguiendo esa dinámica llega hasta el versículo 10, ¿sí? Pero sabe, este es el primer punto que quiero abordar en esta mañana. La liberación del peligro recuerda que Dios no se olvida de los suyos. La liberación, y es que vea usted, veamos esto desde esta perspectiva. Nosotros tenemos fe. ¿En qué se fundamenta nuestra fe? Es cierto que nuestra fe se fundamenta en un Dios vivo, en un Dios fiel, ¿sí? Como hablábamos al principio. Pero también hay hechos que comprueban y fundamentan nuestra fe. Nuestra fe es una fe razonable. Nuestra fe es una fe que consta de evidencias, ¿sí? Y por eso el primer punto, la liberación del peligro, recuerda que Dios no se olvida de los suyos. Pregunto, ¿alguna vez usted ha experimentado esta liberación del peligro? Sí, claro, todos la hemos experimentado en algún momento, ¿sí? Hemos experimentado esa liberación de las congojas, de la preocupación, de cualquier tema que nos estrese o que nos genera ansiedad o cualquier peligro concreto que atente contra la vida de nosotros. Y hemos sido testigos muchas veces de cómo Dios suple, ¿sí? De cómo Dios libera
nos libera del peligro. Y eso, mi querido hermano, recuerda que Dios no se olvida de los suyos. Y más adelante vamos a ver un precioso ejemplo de esto. Pero vea, nuestras necesidades y carencias avivan el temor, ¿sí? El ser humano tiene miedo de aquello que necesita y se le imposibilita tener por medios humanos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido impotentes alguna vez? Quizás por una enfermedad, quizás por la muerte de un ser querido. Y existe la congoja en nuestro ser, existe ese sufrimiento interno, esa sensación de querer hacer algo desde nuestras fuerzas, pero nos damos cuenta que es imposible. No se puede. Porque el hecho está en que somos humanos, no somos dioses. ¿Sí? Ahora, sobre esto reflexiono en este momento. Nuestras necesidades y carencias avivan el miedo, avivan nuestro miedo. Imagínese usted, tal vez usted no lleve una vida de muchas comodidades, pero piense en las comodidades que tiene en su vida y piense cómo usted reaccionaría si esas comodidades le son quitadas. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Será que tuviéramos miedo? Y es lo que pasa, nuestras necesidades y carencias avivan los miedos que están en nosotros, ¿sí? Ahora, y cuando al ser humano se le imposibilita tener algo que quiere, que desea, entonces ahí es donde esas preocupaciones llegan. ¿Qué sé yo? Podemos mencionar trabajo, amor, salud, vida, sentir que la vida se nos va, sentir que la vida se nos está acabando. O sea, en cualquier momento podemos sentirnos hundidos en los miedos. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque David describe su liberación como la salvación del miedo. ¿Sí? Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, de todos sus temores, de todos sus miedos, de todas sus ansiedades. Mire qué precioso. David describe su liberación como salvación del miedo. ¿Sí? Ahora, el ejemplo que les dije que iba a poner, cómo Dios tiene cuidado de su pueblo. Sinceramente, cuando vamos a la narrativa bíblica, nos damos cuenta de cuán impresionante es el Señor con su pueblo. ¿Sí? O sea, cómo Dios tiene cuidado aún de los pequeños detalles, aún de las pequeñas necesidades de nosotros como pueblo suyo. ¿Sí? Y un ejemplo claro lo encontramos, por ejemplo, cuando Israel estaba en el desierto. Israel sale de Egipto, guiado por Moisés, sale de Egipto de la esclavitud, y por una serie de factores que se dan en el momento, van a pasar 40 años dando vueltas en el desierto. Ahora yo quiero que usted piense en eso. Muchas veces quizás vemos ese paso del desierto como algo negativo, ¿sí? Quizás vemos ese paso del desierto como el punto de la desobediencia de Israel, ¿no? Y que por eso estuvieron ahí dando vueltas, vagando en el mismo puesto. Pues en cierta forma podría usted tener razón si piensa de esa forma, pero hay cosas muy importantes a señalar que Dios hizo durante ese periodo, durante la estadía del pueblo de Israel en el desierto. ¿Sí? Y me encanta cómo Jeremías en el capítulo 2, el profeta Jeremías en el capítulo 2 y versículo 2 describe de cierta forma cómo fue ese paso de Israel, o sea, cómo era la relación que el Señor tenía, que Jehová tenía con el pueblo en el desierto. En el capítulo 2 y versículo 2 de Jeremías leemos: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Sí? Ahora, Jesús compara su relación con el pueblo
como una especie de matrimonio, mire usted. Como una especie de matrimonio, ¿sí? Una especie de matrimonio en donde el esposo jamás descuidó a la esposa, ¿sí? Una especie de matrimonio en donde Dios nunca se descuidó de su pueblo, ¿sí? Ahora piense usted en el desierto. ¿Qué es el desierto? ¿Qué hay de bueno en el desierto? Podríamos decir nada, ¿no? Pero sabe, y es cierto, en el versículo 6 del mismo capítulo de Jeremías 2, dice, y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto? Y aquí vienen las características del desierto. Por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Eran terrenos peligrosos. Eran caminos peligrosos. Pero ¿sabe? Este peregrinaje del pueblo de Israel estuvo caracterizado por eso, por no tener las cosas básicas que ellos necesitaban. Las comodidades básicas que ellos necesitaban para vivir no estaban en el desierto, ¿sí? Ahora, aquí es donde entra el rol del Señor en su relación con su pueblo. De una manera impresionante, miren hermanos, el Señor tiene cuidado de su pueblo. Y si revisamos nosotros la historia, nos vamos a dar cuenta que el Señor les proveyó. ¿Cuáles son las cosas básicas que usted podría necesitar en el desierto para vivir? Comida, agua, vestido, calzado. ¿Sí? Pues estas cosas el Señor las proveyó. Les dio agua de la roca. Les dio agua, hizo brotar agua de la roca. ¿Sí? Les mandó el maná del cielo. ¿Sí? Mire qué precioso es el Señor. Yo creo que usted se enfoque y piense en cómo el Señor satisfizo aquellas necesidades. ¿Sí? Cómo el Señor estuvo pendiente de su pueblo aún en el desierto. Aún en las condiciones más hostiles, el Señor estuvo presente. El Señor nunca desamparó a su pueblo. ¿Sí? Les mandó comida, les mandó agua. Que podríamos decir que son dos cosas básicas, ¿no? Que necesitamos en un desierto. Pero espere, también hizo que su ropa y su calzado nunca envejeciera. El Señor tiene cuidado de su pueblo, hermanos. Esto es para leerlo cuando analizamos esa parte, estas partes de la historia. Vemos a un Dios amoroso, un Dios piadoso, ¿sí? Un Dios que a pesar de la desobediencia del pueblo estuvo ahí, cuidó del pueblo, proveyó para el pueblo, ¿sí? O sea, Él nunca se descuida de nosotros. Un peregrinaje que estuvo caracterizado por la falta de las cosas básicas para vivir, las cuales el Señor proveyó en su momento. Comida, agua, vestido y calzado. Qué precioso es el Señor, ¿no? O sea, qué precioso es el Señor y ver cómo Él satisface esas necesidades del pueblo, ¿sí? Eso nos transmite algo a nosotros. ¿Qué es lo que nos transmite? El Señor no está descuidado de nosotros. El Señor no se descuida de nosotros. Lo sabía David y por eso expresa el Salmo: este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora el versículo 8 tiene una parte muy especial que quiero que hagamos como un paréntesis acá y lo analicemos. El versículo 8: gustad y ved que es bueno Jehová. ¿A quién le está diciendo esto el salmista? En el sermón anterior donde abordábamos la primera parte del salmo, nos dábamos cuenta que David estaba encuevado en la cueva de Adulam. Y ahí se habían unido a él aproximadamente 400 hombres, de los afligidos, de los endeudados, o sea, personas que no tenían mayor cosa, ¿no? Y él había sido, dice, hecho jefe de los afligidos, jefe de los endeudados. Ahora es impresionante cómo David se para, bueno, no sé si se paró, pero quiero pensar que en el momento de la exclamación, David
está captando la atención de aquellos 400 hombres y les dice: gustad y ved que es bueno Jehová. O sea, David no se limita a una experiencia espiritual meramente. O sea, David invita a que los hombres, a que aquellas personas que estaban con él, junto con él, usaran sus sentidos para experimentar lo bueno que era Jehová, que es Jehová, ¿sí? O sea, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta, dice, a los que le temen. Gloria a Dios, ¿no? Qué palabras más maravillosas. Y cómo me llama mucho la atención cómo el salmista hace esta invitación: gustad y ved. ¿Sí? O sea, para el salmista era algo delicioso el gozar de la presencia, el gozar de la protección, el gozar de esa providencia, de esa liberación divina. Era algo delicioso para él, ¿sí? Y él no quiere que los demás ignoren esto, sino que les dice: vengan, gusten, prueben, deleítense y vean que es bueno el Señor. ¿Sí? O sea, vayamos nosotros también con nuestros sentidos y experimentemos. Hay cosas, miren hermanos, que por muchas palabras que nosotros que predicamos la palabra queramos usar, es posible que no logremos explicarlas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted está llamado a entenderlas mediante la experiencia personal suya con Cristo. ¿Sí? Por eso vemos a un David que no se pone a explicar cosas. No se pone a explicar cómo se siente que Jehová sea bueno en cierta forma, sino que les dice: vengan ustedes, experimenten ustedes mismos, gusten, pruébenlo, experimentenlo, dense en cuenta lo bueno, lo bondadoso, lo maravilloso que es el Señor. ¿Sí? Dichoso el hombre que confía en Él, dice. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Ahora, mire qué importante esto. En el versículo 4 del Salmo dice: busqué a Jehová. ¿Sí? En el versículo 5 dice: los que miraron a Él. Y en el versículo 6 dice: este pobre clamó. Aquí se mencionan tres cosas muy importantes: buscar al Señor, mirar al Señor, clamar al Señor. Saben, hermanos, estos tres verbos, buscar, mirar, clamar, denotan en dónde estaba la mente de David. Denotan en dónde estaba el pensamiento de David, cuál era la fuente de poder. O sea, ¿por qué David podía decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo, si estaba en una cueva huyendo de alguien que lo quería matar? ¿Por qué? Por esto precisamente. Él sabía quién estaba con él. Él sabía de dónde venía su protección. Él sabía dónde estaba la fuente del poder que a él lo protegía. Por eso él dice: busqué al Señor, miré al Señor y clamé al Señor. ¿Sí? Denota al mismo tiempo que denota dónde estaba esa fuente de poder, dónde estaba la mirada y la confianza de David, también denota la intensidad con la que David buscaba al Señor. ¿Sí? Mirar, buscar, clamar. ¿Sí? O sea, vemos a un David entregado al Señor. Vemos a un David que en medio del miedo, que en medio de la aflicción, buscó, miró, clamó. Gloria a Dios, hermanos. ¿Qué tiempo está pasando hoy usted? ¿Ya clamó? ¿Ya buscó? ¿A dónde está viendo? Son cosas claves que tenemos que poner en práctica nosotros como hijos del Señor. Ahora viene la segunda parte de la enseñanza de hoy, del versículo 11 al versículo 22. Dios suplirá con creces, pero tú tienes que ponerle en primer lugar. Dios suplirá con creces, definitivamente. Él lo ha prometido así.
O sea, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido suplir, ¿sí? Pero también ha determinado que Él va a suplir precedido de fidelidad. ¿Sí? Nosotros debemos ser fieles. ¿Cómo están nuestras prioridades? ¿Cómo están nuestras prioridades? En el versículo 11, David dice: venid, hijos, oídme. Una vez más se dirige a los 400, a los afligidos y a los endeudados. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Sí? El temor de Jehová os enseñaré. Y viene con preguntas David en el versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Busca la paz. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mire qué importante, ¿sí? La confianza y temor del Señor es algo que se aprende, ¿sí? Por eso el salmista dice: venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré, ¿sí? ¿Cómo se aprende a confiar en Él? ¿Cómo se aprende a temerle al Señor? Teniendo una relación con Él. O sea, no podemos nosotros confiar, y esto lo hemos dicho una y otra vez, no podemos nosotros confiar en alguien a quien no conocemos. No podemos nosotros confiar en alguien con quien no tenemos una relación seria, una relación genuina, fundamentada, ¿sí? Por eso es que la relación, intimidad personal con el Señor es tan indispensable en la vida del cristiano, ¿sí? Es la base, es el fundamento para muchas cosas, ¿sí? Una relación personal con nuestro Señor, ¿sí? Y mire qué importante, el temor a Dios, la confianza en Él es algo que se aprende, ¿sí? Es algo que se aprende, es una disposición del corazón que nosotros vamos alcanzando a medida que tenemos una relación genuina, una relación de intimidad con el Señor, ¿sí? Ahora bien, en el versículo 19, el salmista dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ya para ir terminando, quiero que piense en esto en este momento. Quiero que piense en este ciclo, ¿sí? Vamos a hacer como un círculo, ¿no? Vamos a llamarle ciclo. El ciclo del Señor y con nosotros, ¿no? Necesidad, súplica, provisión. Primero se da la necesidad. Luego viene la súplica por parte de nosotros. Luego viene la provisión del Señor. Esto puede darse de distintas formas, ¿no? O sea, de distintas maneras, de diferente forma con cada uno de nosotros. Pero lo cierto es que necesitamos nosotros que este ciclo se repita una y otra vez para fortalecer nuestra relación con el Señor, ¿sí? Este ciclo de necesidad, súplica, provisión. Necesitamos aprender a depender del Señor. Necesitamos aprender y entender que no tenemos el control de todas las cosas, ¿sí? Necesitamos entender que cuando hay necesidad debemos suplicar para que haya provisión, ¿sí? La dependencia del Señor juega un papel muy importante en nuestra vida. Ahora, y este ciclo que les acabo de mencionar, necesidad, súplica, provisión, se repetirá muchas veces a lo largo de la vida del creyente. Es más, es necesario que esto sea así. Es necesario que este ciclo se repita una y otra vez en nuestra vida como creyentes. En el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, encontramos que dice:
confirmando, dice, los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El ciclo, necesidad, súplica, provisión, es necesario en nuestra vida una y otra vez. ¿Sí? Eso va constantemente a reafirmar nuestra relación con Él. Pero nosotros debemos entender que no lo podemos todo. Debemos ir a Él con nuestras necesidades. Debemos copiarle a David. Debemos ir hacia Él con nuestros miedos, con nuestros temores. Él es el único que nos ofrece una salida. Es el único que nos puede librar de todos nuestros miedos. Sí. Por eso la salvación de David, la liberación de David, él mismo la describe como salvación del miedo, salvación de sus angustias, de sus ansiedades. ¿Sí? Qué importante es esto. Ahora, en el versículo 22 del del Salmo 34, el Salmo termina diciendo: Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Al final, amado hermano y amigo que me escucha, todo el Salmo se trata de eso, de cómo Dios vela por su pueblo redimido. Cómo Dios vela por su pueblo redimido. Cómo Dios suple las necesidades de su pueblo redimido. Cómo hay un pueblo que es fiel a su Dios, que tiene una relación íntima, que clama, que cuando tiene necesidad suplica, confiando en que habrá una provisión. De eso se trata el Salmo. El mensaje del Salmo es ese. Habrá épocas de necesidad, habrá épocas de miedo, pero el Señor provee para los suyos. Dios suplirá, ¿sí? Pero tenemos que creerle y buscarle confiado. Creerle y buscarle confiado. Que Él nos ayude, ¿no? Necesitamos constantemente fortalecer nuestra relación con Él. ¿Qué está haciendo usted para fortalecer su relación con el Señor? ¿Qué estamos haciendo? Es necesario que nuestras disciplinas espirituales estén en nuestra vida, porque es de esa forma como vamos a fortalecer nuestra relación con el Señor. Sí, no hay atajos, amado hermano. Sí, no hay atajos para el crecimiento, no hay veredas para el crecimiento. El camino está marcado. Oremos, leamos la palabra, tengamos comunión unos con otros, perseveremos y el Señor nos dará el crecimiento. Pero hay una parte que también nos corresponde a nosotros, ¿sí? Y es que en medio de la tribulación, en medio de cualquier cosa que esté pasando, debemos confiar en Él. Debemos confiar en Él. Quiero terminar con la frase que les leí al principio de Oswald Chambers. Fe para sacarme de una tribulación no es fe en Dios. La fe significa que aunque me saque o no, seguiré creyéndole a Él. Algunas cosas solo se aprenden en el horno de fuego. En cierto momento escuchaba a alguien decir, un familiar cercano, decir: la enfermedad purifica el alma. Y en cierta forma, pues, está bien dicho, ¿no? Muchas veces, cuando hay tiempo de bonanza, nos olvidamos del Señor. Cuando hay tiempo de abundancia, muchas veces no buscamos del Señor, ¿sí? Muchas veces, los tiempos de necesidad, muchas veces el horno es más que necesario en nuestra vida, ¿sí? Y por eso creo que el pastor Carlitos, el domingo explicaba de una manera magistral la bendición del sufrimiento, ¿no? La bendición del sufrimiento. Sufrir es una bendición si usted confía en el Señor, ¿sí? El punto está ahí, ¿sí? El punto está ahí. El último versículo del Salmo 34 hoy dice: el Señor redime el alma de sus siervos. De sus siervos, sí, de sus siervos, no de otros,
de sus siervos. ¿Sí? El Salmo habla de protección. El Salmo habla de redención, habla de liberación, de provisión, de adoración, de alabanza en medio de la aflicción. ¿Cómo es que eso se da? El último versículo lo afirma. Esto es algo que solo entienden los justos, los redimidos. ¿Sí? Usted y yo estamos llamados a entender cosas como esas, porque Él ha redimido nuestras vidas. Él ha redimido nuestras vidas y nosotros no seremos avergonzados. Cuantos en Él confían, dice David, no serán avergonzados. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, y esperamos que esta palabra haya sido de bendición para usted. Lo es para mí. Realmente el Salmo 34 es un salmo muy conocido, pero cuando le dedicamos un poquito de tiempo a entenderlo, a ver cómo el Señor se manifiesta a través de él, cómo el Señor, primeramente, pues esto tiene muchas aplicaciones. Originalmente con David, ¿no? En el momento en el que él se encontraba, pero también el Salmo nos está gritando algo a nosotros. ¿Sí? Nos está diciendo estas cosas que hoy hemos aprendido, que en medio de la tribulación debemos confiar. ¿Sí? Recuérdese usted, la liberación del pueblo de Dios nos recuerda a nosotros que Él siempre provee. ¿Sí? Que Él siempre provee para los suyos. Y lo siguiente que vimos, Dios proveerá en gran manera. Nosotros debemos ser fieles. Debemos ser fieles. Ese es nuestro llamado. Fuimos llamados para servir con fidelidad. Que el Señor les bendiga. Ha sido un privilegio enorme para mí compartir esta palabra, esperando que sea de bendición para todos ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo hasta donde se encuentren y pues que el Señor les bendiga. Cuídense mucho y nos vemos siempre por acá, por Facebook Live y ahora también en YouTube. Todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Igual les invitamos, si usted quiere ser parte del proceso de enseñanza-aprendizaje que llevamos como iglesia. Los martes tenemos liderazgo bíblico con nuestro pastor Carlitos. Los jueves tenemos pastoral de la familia. Los viernes se reúnen nuestras hermanas mujeres. Los sábados nos reunimos los jóvenes. Los sábados reuniones de jóvenes y pues los domingos, como ya dije, por acá, por Facebook Live y también por YouTube. Así que están invitados a que puedan compartir este proceso que como iglesia llevamos y que algo muy importante, que usted pueda involucrarse, que usted pueda meterse, que usted pueda ser parte de lo que la iglesia está haciendo, ¿no? Del caminar de la iglesia, del desarrollo de la iglesia, del crecimiento de la iglesia. La iglesia no se detiene. En pandemia o no pandemia, la iglesia sigue adelante. Gloria a Dios por eso, porque es Él quien nos sostiene y quien nos lleva, como Él mismo lo dice en su palabra, de victoria en victoria. Que el Señor les bendiga, un fuerte abrazo y nos vemos pronto.